libros, el libro negro de la humanidad. Es un compendio, como tantos de estos que hay, es un compendio que hace un investigador, en este caso Matthew White, para tratar de entender por qué funcionan las guerras, para qué están las guerras, y hace una descripción. Es un libro malo, desde mi punto de vista. Hace una descripción de guerras y guerras y guerras y la justificación que el Estado hacía de esas guerras. Digo que es un libro malo porque es profundamente enunciativo. Habla de una guerra, la guerra, por ejemplo, América, y dice, bueno, pues es que aquí dijeron que la guerra era por esto y hubieron tantos miles de muertos y se acabó. Y así nos vamos de guerrita, con guerrita, con guerrita, con más guerritas, en toda la historia de la humanidad, hasta llegar al punto que hoy somos más los vivos que los muertos. Hasta entonces, hasta hace unos 10 años, había calculado más de 5.000 millones de muertos en la historia de la humanidad, y éramos 4.000 millones de seres humanos. Hoy ya somos como 6.000 millones de seres humanos, es decir, le hemos ganado como especie la carrera a la muerte. Esto debemos de entenderlo porque a nosotros nos da una perspectiva de existencia bien diferenciada a la que pudieran tener en la época de los hunos. Entonces, la capacidad que tenemos de construir la muerte a través de las guerras, como negocio, como no negocio, pasa por encima de los valores humanitarios que podemos estar definiendo en estos derechos humanos. Y por eso hay instituciones que dicen, basta de esto. Miren, les quiero leer esto. Dice, la respuesta global a las atrocidades cometidas por los estados y los grupos armados es vergonzosa e ineficaz. Es decir, los estados, los gobiernos, miran hacia otro lado cuando hay violaciones de derechos humanos. No nos interesa entrar en la discusión, en la averiguación, en la responsabilidad, en el resultado de lo que implica esa violación de derechos humanos. Amnistía Internacional dice que la situación de los derechos humanos en 160 países hablan de un momento para ofrecer, además de una previsión de las tendencias en materia de derechos humanos, la tendencia de violencia y descrédito que pueden tener y que ha llegado a tener el Estado en relación a estos. Dice, el año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos. En caso contrario, las perspectivas son sombrías. Bueno, esto es a nivel internacional. A nivel nacional, nosotros tenemos el mismo problema. Tenemos un problema donde el Estado no es eficaz. Tenemos un problema donde las instituciones de gobierno no se acreditan, es decir, no les creemos. Y no les creemos no de gratis, sino porque ya hay una estela de muchos años en donde nos han dicho mentiras y han actuado de forma dolosa contra la propia sociedad. No es gratuito, ¿sí?, que nosotros estemos, en muchos casos, por lo menos dudando de las actuaciones de los gobiernos que emanan de las urnas. Nosotros votamos con conciencia, no lo sé, pero lo que sí sé es que cada vez que se vota sin tomar en cuenta los hechos que te afectan directamente, sin estar informado, estás violando tus propios derechos humanos. Entonces, estamos hablando de comercios de armas, estamos hablando de vetos del Consejo de Seguridad, estamos hablando de muchos elementos que se conjuntan para inhabilitar esa capacidad humana de organizarse a sí misma desde planos de equidad, ¿sí? Después hay movimientos insurgentes y decimos, mira, estos revoltosos salen ahí por necesidad. Nadie va a la calle a matarse por gusto. Ustedes pueden estar seguros que estos muchachos que salen a las calles en la Ciudad de México, estos que salen en Acapulco y los golpea y los reprime la policía, toda esta gente, no es que no tengan nada que hacer ese día, ¿sí? O sea, dejemos la frivolidad por otro lado. O sea, esa gente debe de estar muy desesperada. Pónganse ustedes a pensar, ¿qué harían para reivindicar un derecho? Cuando por la vía constitucional no te dejan. La vía constitucional también te dice, tienes derecho a reclamar, tienes derecho a protestar. Pues si ya no hay más camino que la protesta, pues sales a la calle. Y nosotros somos los primeros en condenar y decir, mira, estos revoltosos no me están dejando llegar a mi partido de fútbol. ¡Qué mala onda! Estos no me están dejando llegar a tomar mi café. Pues qué poca.
O sea, debemos entender que esta gente está reivindicando sus derechos. Y esa reivindicación, cuando se logre, nos beneficiará a todos. Realmente lo que tendríamos que hacer es bajarnos del coche y sumarnos a la manifestación, pero eso no lo vamos a hacer. Es probable que jamás, que nunca, salvo que lleguemos a un punto de malestar ya brutal. Pero debemos de tener la idea clara de que la gente, cuando lucha, cuando va a la calle, cuando protesta, cuando dice esto y aquello, no es, repito, porque estén de vagos ese día. Es una necesidad, y es una necesidad que implica la capacidad de reivindicar tus derechos humanos. O sea, no solamente es que te den educación, tiene que ser una educación de calidad. No solamente es que te den salud, es que tiene que ser una salud de calidad. Tienes que ir a un servicio hospitalario que no te dejen tirado ahí en urgencias hasta que te pudres. Te tienen que atender y te tienen que atender bien. Nosotros hemos llegado a un punto de cinismo social en el que decimos, bueno, ahí está la escuela, pues que vaya, se meta y estudie. Pues sí, pero te faltan los maestros. Bueno, acá están estos maestros, antes era carnicero, taquero, y ahí están esos maestros. No lo digo de broma. Por ejemplo, en Real de 14, quien da la historia es una señora que es enfermera. Entonces ya se imaginarán ustedes qué clase de interpretación histórica pueda dar una enfermera al dar clases de historia en Real de 14. O sea, los alumnos no se enteran de nada, pasan de noche en esas materias. Necesitamos una educación de calidad y tienes derecho a pedirla. Ustedes vienen a una universidad privada y pagan, ¿verdad? Tienen una expectativa, están esperando algo a cambio, están esperando un buen maestro, están esperando unas buenas instalaciones, una buena biblioteca, un nivel educativo y con un programa que esté bien sustentado. Por eso pagan, ¿no? Digo, ya sí que hay algunos que pagan porque a mí que me pasen y a ver cómo, el que paga manda. Bueno, esa es una parte muy cínica de las cosas, porque finalmente la educación te la llevas tú, ¿no? O sea, nomás te estás engañando a ti mismo. Y vienes a esa universidad para eso. Pues cuando estás en una nación, tú esperas que tu gobierno cumpla con las expectativas que tú tienes. Y esas expectativas, ¿dónde se encuentran? En un marco referencial común. Es la Constitución de la República. Entonces esperamos que nuestras expectativas se cumplan. Y si no se cumplen esas expectativas, una de dos, o agachamos la cabeza y dejamos que cada día nos metan más miedo, y cada día cedamos derechos, y cada día violen más nuestros propios derechos humanos, o protestamos, ¿verdad? Y si vas a protestar, pues hazlo eficientemente. Aquí la vía para protestar está en las urnas. Nos dicen vayan y voten. Y entonces tú ahí vas a demostrar si te interesa lo que te ofrece el gobierno o si no te interesa lo que te ofrecen los otros partidos políticos. Porque finalmente el partido oficial es el gobierno. El partido oficial siempre te va a estar proponiendo lo que tenga que ver con la capacidad de reproducción del Estado, ¿no? Esto es elemental. No se van a matar entre ellos o por ellos mismos. No se van a hacer dejar aquí. Bueno, entonces para terminar, creo que es muy importante que no perdamos el plano existencial de nuestras vidas, no lo dejemos en un plano referencial, no dejemos que nosotros, los maestros, por ejemplo, les digamos cómo están las cosas. Váyanse a los textos, váyanse a las fuentes primarias, entiéndanlo por ustedes mismos. Es la única manera en que no nos van a engañar, no nos van a regalar nada como sociedad. Tenemos que pelear paso a paso, metro a metro, nuestra capacidad de reivindicación ciudadana. Acuérdense que los derechos humanos fluyen por el desprecio a la vida. Necesitamos generar ese marco referencial para protegerlo. Ahora ya tenemos la protección, no podemos dejar que se nos vaya entre las manos. Costó mucho trabajo, costó muchas vidas. No dejemos, no cedamos nuestros derechos a lo que nos quieren hacer bailar el Estado y el gobierno. No nos vayamos con la finta de los partidos políticos, no nos vayamos con la finta de lo que nos dicen y nos prometen. Metámonos a fondo a saber qué está pasando con nuestro propio entorno y nuestra propia vida. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto trataremos de contestársela, comentar, y muchas gracias.
hacer al doctor sobre algún tema o en general. Doctor, muchas gracias. Clarísimo. Fue todo. Muchas gracias. Ese tema. Y doctor, bueno,